Pero dentro de todas las notas que hice sobre Malvinas, tuve la oportunidad de conocer a Saúl Pérez. Saúl Pérez es protagonista, es ex combatiente de Malvinas, es protagonista, entre otras cuestiones, de una foto que es una foto muy recordada, que es la foto, no sé si la recordarás, la tapa del diario Crónica, en ese momento y ahora, pero en ese momento mucho más que ahora, un diario muy popular, muy masivo en la Argentina, la tapa del diario Crónica, donde hay un joven soldado leyendo la tapa de Crónica. Claro. Bueno. Que asumió la causa Malvinas y la mantiene hasta hoy. Es parte de su línea editorial. La precuela de Malvinas, porque Roberto García fue en avión. Fue en avión a Malvinas previo, ¿no? A fines de la década del 60. Y Saúl está en contacto con nosotros. Y además es un amigo de la casa. Saúl, querido, ¿cómo anda, maestro? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Saúl Buenos días Pérez. a vos, a la mesa y a toda la audiencia. Bien. ¿Qué edad tenías cuando llegaste a Malvinas, y qué día llegaste a Malvinas? Yo tenía recién cumplido 19 años, llegué un martes 13 de abril a Puerto Argentino, que no sabíamos que íbamos a Malvinas. Pensé que iba al sur, a Comodoro, Río Gallego, Río Grande, qué sé yo. Pero bueno, nadie sabía. Ya cuando nos quedamos, mi unidad se quedó ahí en Río Gallegos, después bajado del Fokker F-27 que nos llevaron al sur, y nos quedamos ahí en el aeropuerto. Ahí pensé que el viaje nuestro no había concluido todavía. Y después embarcamos en un Hércules C-130 hacia Malvinas. Y cuando bajamos nos enterábamos que estábamos en Malvinas, ¿no? Bien, estamos hablando 13 de abril, 11 días después de la recuperación. Sí, así es. Muy bien, y bajaste lo que sería Puerto Argentino, ¿no? Que era la denominación era Puerto Stanley, ¿no? No, el avión, nosotros lo que vimos primero fue un cartel con una luz que decía Aeropuerto Isla Malvinas, Fuerza de la Argentina. Y eso es lo que decía el cartel que habían colocado en el aeropuerto, ¿no? Y estuviste hasta la rendición, ¿no? A mí me hirieron el 14 de junio entre las 3:20 y 4:20 de la madrugada. Después tuve un día y medio ahí en el hospital militar de Puerto Argentino, y bueno, en esos momentos, en esas horas, discutían cómo iban a sacarnos de Malvinas. No querían que en un primer momento se hablaba, y nos habían dicho, en un helicóptero, porque los ingleses no querían que querían sacar un helicóptero hacia el buque rompehielo Almirante Guisa, que era un buque hospital, lo habían transformado en un buque hospital. Y bueno, ahí sobrevinieron discusiones porque los heridos no podíamos subir un helicóptero por intermedio de escalera o de lo que fuere, porque los ingleses no querían que ninguna aeronave militar argentina o nada que tenga que ver con Argentina pisara nuevamente tierra malvinense, no nuestro territorio. Y te hirieron un barquito. Te hirieron, estamos hablando con Saúl Pérez, combatiente de Malvinas. Saúl es muy fácilmente reconocible. Nosotros vamos a publicar la foto en las redes, pero Saúl, estuviste en la tapa de Crónica, ¿no? En una foto muy, muy recordada, contemporánea durante la guerra, cuando tenías 19 años, ¿no? Esa tapa le devolvió el alma a mis viejos, porque gracias a ellos se enteraron de que yo estaba con vida, y fue muy importante para mí que ellos supieran que yo estaba con vida. Mis viejos tienen 83 pirulos, a Dios gracias los tengo los dos. Pero fueron momentos muy, muy difíciles para ellos, muy, muy difíciles. Y esa etapa es como que a ellos les volvió el alma al cuerpo. Así que es una foto que yo no la busqué, está claro, Daniel, yo no la busqué. Si vos ves, yo estoy mirando el diario. Mis compañeros por ahí estaban mirando al fotógrafo, en ese momento un fotógrafo de Telam. Pero yo estoy mirando el diario, porque ese diario me hacía estar cerca de mi viejo.
Saúl, ¿combatiste? Sí. Yo no llegué a combatir porque nosotros nos trasladaban a Puerto Argentino para hacer la última defensa contra el enemigo invasor, contra los ingleses. Esa madrugada ya venían de 2 o 3 días completamente bombardeando la cercanía de Puerto Argentino, hasta que ellos empezaron a bombardear Puerto Argentino, la zona donde nosotros estábamos, y cayó un proyectil de un helicóptero, supuestamente sería un misil, y bueno, y pegó en cercanía donde yo estaba, y volé 4 metros para atrás de unos cajones de granada y pan de trotil. Y ahí me levantaron 2 compañeros míos y me tiraron adentro del pozo, que yo pensé que no me había dado cuenta que me habían herido. Uno de mis compañeros me dijo, te dieron la pierna, me dice, y yo pensé que estaba mal de la pierna, sentía algo frío que corría la sangre por mi pierna, pero pensé que la había perdido, que estaba muy mal. Después me di cuenta que no era así y me obligaron a ir al hospital de Puerto Argentino. Yo no quería, porque mi lugar era estar en el pozo, estar con mis compañeros, estar ahí, y me sacaron. Lo peor, yo hubiera sido mejor haberme quedado en el pozo, porque cuando llegué al hospital, los sonidos de esos gritos de mis compañeros de soldados pidiendo por su madre, gritando por las heridas que habían recibido, no había morfina, y estaban todos heridos los pasillos de ese hospital, no había ese lugar, y fue la verdad que un horror haber caído en el hospital. Saúl, buen día. Adrián Murano, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Estoy viendo la foto, pero te pregunto si vos recordás qué decía el título de la tapa crónica que estabas leyendo en esa imagen. Me parece que dice algo de ojo piratas, que dice, basta piratas, si nos atacan van a la lona. Van a la lona. Sí. Era parte del espíritu de época. ¿Vos en ese momento, en ese lugar, lo sentías del mismo modo? Nosotros como soldados estábamos en realidad eufóricos, porque en ese momento todavía no habíamos recibido ningún ataque británico. Ese día fue el día que, tal vez Daniel, ustedes recordarán, Galtieri pisó Puerto Argentino y llevó a los medios de prensa y fue acompañado de diferentes dirigentes gremiales y políticos. Ubaldini estaba también, ¿no? También estaba Saúl Ubaldini, sí. Y él llegó ahí, llegaron los medios repartieron diarios, yo me sentí, una cuestión de sentirme de cercanía con mi viejo, agarré Crónica, que era con el que me golpeaba todas las noches la cabeza cuando llegaba de trabajar, que es el diario que compraba mi viejo, y por eso agarré Crónica, no agarré ningún otro diario. ¿Lo de golpeaba la cabeza qué era? ¿Salud o era un...? Mi papá se iba a las 4 de la mañana, a las 4:30 a trabajar, a robar su bicicleta y se iba, y volvía a la noche a las 10:30. Para esa época, nosotros cuando éramos muy pibes, adolescentes, ya estábamos en la cama para las 10 de la noche, 10:30. Entonces él llegaba y venía con el diario así dobladito y nos pegaba en la cabeza a mí y a mi hermano. Hola, viste, si no, hola. Y nos dejaba el diario para que podíamos leer los chistes o ver el diario y demás. Entonces era un golpecito así de cariño, de afecto que se hacía nuestro viejo en esa época. ¿Y en qué momento, si vos llegaste a percibirlo en el lugar, que esa etapa, el vamos ganando, la euforia que ustedes sentían al principio, se deshilacha, empieza a revertirse esa sensación y empieza a verse otra realidad? Si es que vos llegaste a verlo ahí en términos de tu presencia, y si no, ¿cuándo lo empezaste a percibir vos? Empecé a percibir que estábamos que era una realidad, que estábamos en guerra, cuando 2 días antes del 1 de mayo vimos un avión que aterrizó en Puerto Argentino con disparos de arma de fuego, con unos agujeros en el ala y en
la trasera, en el alerón. Ahí empezamos a tomar verdadera conciencia de que estábamos frente a una guerra. Y la desigualdad del combate, digamos, y esa situación que finalmente desencadena en la derrota bélica. Fue notoria. ¿Fue notoria del vamos? Desde el vamos, porque en realidad empezamos cuando ya estuvimos en el pozo, ya cuando estuvimos en primera línea, empezamos a notar seriamente la falta de alimento, el frío. Nosotros dormíamos en un pozo. Estuve más de 50 días en un pozo de Zorro que se llenaba de agua y no recibíamos realmente el alimento que merecíamos. Un jarrón, una jarra como si fuera un jarrón para tomar un café con leche por día y agua sucia era lo que comíamos. Ni siquiera la comida, era un guiso, era puro líquido, no traía papa, no traía fideo, 1 o 2 fideos y era nada. El pan recibíamos un miñoncito día por medio o cada 3 días porque no ¿Y estaban entrenados, Saúl? ¿Estaban entrenados? ¿Vos sabías qué arma tenías vos, por ejemplo? Yo tenía un FAL calibre 7.62, un fusil automático liviano. Entrenado, lo que significa haber hecho el servicio militar obligatorio de entrenamiento. Pero sabías disparar con FAL, sabías defender una posición, sabías... Sí, eso lo habíamos aprendido durante 87 días que estuvimos en el campo en San Ignacio, donde nos llevaron a hacer instrucción, pero bueno, las condiciones eran totalmente diferentes. Ahí la instrucción vos comías, vivías en una carpa, te bañabas, no había fuego enemigo, las 24 horas del día no existían los bombardeos de los aviones, ni el cañoneo naval, era totalmente alejado a lo que habíamos recibido como instrucción. ¿Y cómo volviste al continente? ¿Al continente? Sí. A mí me dieron el 14 de junio, al día siguiente, a la noche, a la madrugada, nos sacan en un pequeño barco de Puerto Argentino hacia mar abierto. Ahí nos hicieron subir al buque rompehielos Almirante Guizar, y ahí, desde ahí nos trasladan al continente. Bajamos del Irizar por medio de un helicóptero al helipuerto del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. Ahí quedó internado una semana y en nuestro querido avión de bandera aerolínea argentino nos trasladan de ahí de Comodoro hacia Palomar. En Palomar yo obviamente me quería escapar, quería volverme a mi casa. Yo sabía que la sequía que tenía, mi viejo me iba a llevar a cualquier lado para curarla. No me pude escapar. Me trasladan al Hospital Militar de Campo de Mayo en un colectivo Mercedes-Benz, todo tapado con diarios las ventanas para que no nos vieran y nosotros pudiéramos mirar para afuera. Y llegamos al hospital y bueno, nos dan una cama, éramos 6 en una habitación, y aparecieron los del Servicio de Inteligencia del Ejército obligándonos a firmar un pacto de confidencialidad, que no podíamos hablar ni con los medios ni con ningún civil sobre lo que había ocurrido en Malvinas. Estamos hablando con Saúl Pérez, ex combatiente de Malvinas, amigo de nuestro programa. Saúl ha venido al piso en otras circunstancias, hemos conversado, nos conocemos hace muchos años Sí, éramos muy jóvenes. Éramos más jóvenes por lo pronto, sí. Saúl, ¿no? Sí, totalmente. Contame un poquitito, porque vos también tenés un trabajo militante entre los soldados de Malvinas, ¿no? Vos has asumido un rol de lucha, porque la verdad los soldados de Malvinas la pasaron mal en Malvinas, ¿no? Como se la pasa mal en una guerra. Pero después fue peor, ¿no? Después fue peor, sí, porque está el estrés postraumático de la guerra, que se ve claramente. La guerra es un acto de locura humana, ¿no? En un punto, ¿no? Es algo de la cual en un punto quizás no estamos del todo preparados. No te voy a decir a vos lo que es la guerra, porque vos la viviste y yo la leí. O sea, la diferencia es que vos la atravesaste
en tu experiencia personal y para mí es un relato de terceros, o tuyo, o si veo no sé, la película Apocalypse Now, digamos, ¿no? Que también cuenta la guerra de Vietnam y puedo imaginarme lo que es el horror o lo que puede llegar a ser el horror de la guerra. Pero quiero preguntarte, Saúl, ¿cómo están hoy los combatientes de Malvinas? ¿Cómo están hoy? Servicio médico, jubilación, porque muchos ya están entrando en edad de jubilarse, ¿no? Sí. O ya jubilados, que en algunos casos por algún tipo de incapacidad. Yo presenté mi jubilación laboral por anticipada que nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires. Hace 4 años y medio que estoy esperando que me salga la jubilación del IPS. Estoy sin trabajo y esperando que me salga esa jubilación. Pero ya hace 4 años y medio. ¿Qué ingresos tiene hoy un soldado de Malvinas? ¿Qué beneficios tiene? Bueno, mira, hoy un soldado de Malvinas, eso también, ese beneficio también llegó Néstor Kirchner, le entregó también ese mismo beneficio a los suboficiales y oficiales que participaron y civiles en Malvinas, que estuvieron en Malvinas, son 3 jubilaciones mínimas. La obra social que tenemos, que la cobramos por intermedio de la ANSES, esas 3 jubilaciones mínimas, es el PAMI. Y bueno, PAMI fue destrozado en el gobierno anterior, la gestión de Cambiemos, y cuesta muchísimo levantarla, y cada vez que tenemos que hacer un tratamiento, un estudio o algo, es un mes y medio que tenemos que esperar por los turnos y demás. Saúl, antes no era así. En relación a esto que mencionás, el presidente el miércoles anunció, y hoy se conocen más detalles, de 3 proyectos de ley que va a enviar o va a trabajar. Uno es el Programa Nacional de Atención al Veterano de Guerra. Llama la atención que 39 años después recién se esté mencionando la creación de un Programa Nacional de Atención al Veterano de Guerra. ¿A qué va este programa? Hoy no hay cobertura especial, por ejemplo, para las patologías derivadas de la guerra de Malvinas. No, en realidad, lógicamente algo se hizo mal. Los gobiernos que han pasado no han llegado a concretar realmente un trabajo de salud como corresponde para los veteranos de guerra. Debido a eso llevamos más de 500 suicidios, o sea, tenemos más muertes en el continente posguerra que los que murieron en efectivas acciones de combate. Esto es algo que lo veníamos reclamando. Nosotros, todos los veteranos de guerra, en mayor o menor medida, tienen un estrés postraumático, en muchos casos depresivo, por eso lo ha llevado al suicidio. Y bueno, esta es una de las cosas que veníamos reclamando, que realmente cada UGL, cada PAMI tenga una historia del veterano de guerra que vive en su distrito, para brindarle contención, que sepan. Hoy la UGL del PAMI no saben la cantidad de veteranos que tienen, ni los conocen a los veteranos de guerra. O sea, no hay un protocolo especial de tratamiento para las patologías específicas dentro del sistema de cobertura, que en el caso de ustedes es del PAMI. Y en relación al tema de las jubilaciones, porque uno... Vos imaginate que eso va al Congreso. Eso lo va a mandar al Congreso. Eso lo va a mandar al Congreso. Sí. Y bueno, hasta que se vote en el Congreso, claro, se discuta en Pero uno imagina que hay acuerdo de todos los partidos para estos proyectos, ¿no? ¿O se han encontrado con que no? Mirá, Cambiemos, el PRO, a nosotros la jubilación anticipada por laboral, por el ANSES, sacamos el proyecto de ley que cada veterano de guerra que tuviera los 10 años como mínimo de aporte pudiera jubilarse. Se votó por unanimidad y fue vetado por Macri, ¿no? Fue vetado por Macri. Claro, pero se votó, lo que dice acá Adrián, es esa ley fue votada en el Congreso por unanimidad el 16 de noviembre del año 2016 y fue vetada por Macri. Claro. Sí. El 12 de diciembre del mismo año. O sea, por unanimidad. Sí. ¿Es el mismo proyecto de ley que se presenta ahora de vuelta, el régimen especial jubilatorio que prometió? Claro, es el proyecto de ley que vetó Macri para los veteranos de guerra. Sí. O sea que en todo. Y después la segunda iniciativa es lo que decía también Adrián, que es el Programa Nacional de Atención al Veterano de Guerra.
Hay una nota que vamos a ver si a la mañana, después viene el profe Viñez, que vamos a estar profundizando con el tema Malvinas, porque la verdad que Malvinas es una herida que está abierta, ¿viste? Es una herida que está abierta y está abierta, ¿viste? Está el dolor de los combatientes, es la causa nacional, es la causa nacional. Las pocas políticas de Estado que tiene la Argentina es el reclamo soberano sobre Malvinas. Claro, sí. Con altibajos con altibajos en el énfasis del reclamo, ¿no? Claro, pero además tenemos un enclave colonial y además por la importancia que tiene Malvinas desde el punto de vista geoestratégico. Vos agarras el mapa, lo desplegás y Malvinas es un portaaviones en el Atlántico Sur, ¿no? Sí, una petrolera offshore, un portaaviones, sí. Hay muchos. Tenemos militarizada el sur argentino. Pero tenés la entrada a la Antártida, es la vía a la Patagonia. Sí, hay que decir que el Reino Unido ratifica esa pertenencia cada vez que tiene oportunidad, ¿eh? No es que el gobierno de Cambiemos le ratificó esa pertenencia. La pertenencia británica. Con los acuerdos firmados. Fodador y Duncan. Vos sabés que hubo un rumor. ¿Cómo tomaste vos la versión que se difundió esta semana de que el gobierno iba a revertir el acuerdo Fodador y Duncan, que fue denunciado por integrantes del actual gobierno en su momento como un acto de entrega, digamos, y todavía sigue vigente ese acuerdo, ¿no? Sí, sigue vigente y fue una de las promesas de campaña que en cierto modo hizo el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Nosotros el gobernador de Tierra del Fuego nos comunicó que en una reunión que tuvimos con él sobre el tema Malvinas, nos había comunicado que había decisión de Alberto Fernández de derogar esos acuerdos, y el de España también. Digo, y bueno, todavía siguen vigentes. ¿Y por qué no se revierten, Saúl? ¿Cuál es la información que ustedes tienen? No, y yo la verdad que nosotros... ¿Qué les explican, digamos, cuando preguntan, che, ¿y esto qué pasó? No, en realidad no tuvimos una reunión con autoridades del gobierno actual ni nacional, digamos, tocando este tema y el por qué es importante y el beneficio de todo para los británicos. Teniendo un país con serios problemas de pobreza y demás, la verdad que es importante que Argentina tenga buques, barcos y podamos explotar la riqueza que tiene nuestro mar. Digo, alimentar a los argentinos con pescado sería una medida buena, sería barato y sería accesible a todos los hogares, y además lo que conlleva en vitaminas comer el pescado. Digo, yo creo que hace falta decisión política de derogar esos acuerdos, esos pactos que hizo el gobierno de Macri con los británicos. Digamos, nos pusimos otra vez de rodillas frente al enemigo de toda la vida, que es Inglaterra, y de los poderes económicos, ¿no? Y la verdad que no tenemos ninguna respuesta del por qué no lo derogan. Y hoy sigue vigente, y es lamentable y es triste. Cuando yo escuché, como bien decía vos, en estas horas, que el gobierno había tomado la decisión de derogar esos dos acuerdos, yo me puse contento. Dije, bueno, después se desmintió, ¿no? Vamos a aclarar. Después se desmintió. Sí. Saúl, te agradecemos. ¿Cómo pasás el día de hoy? ¿Tenés alguna actividad? ¿Qué hace un 2 de abril un soldado de Malvinas? En mi caso particular, yo estoy en casa, no voy a ningún acto, la verdad que a ningún lado, por una cuestión que tiene que ver con la pandemia que estamos afrontando, que hay que ser responsables en este tema. No, todo el día en casa y lógicamente, ¿no? Compartiendo un almuerzo con mi papá, con mi mamá, digamos, y en casa. Saúl, y la última, ¿no? Sí. Ha sido importante en sus vidas Néstor Carlos Kirchner, ¿no? Olvídate. Porque Néstor fue quien reivindicó, no solamente... Pero no desde la palabra, ¿no? Porque de la palabra, a ver, desde la palabra lo puedo hacer yo, lo puede hacer Adrián Murano, lo puede hacer un oyente nuestro mandándonos un mensaje y dándote un abrazo. Fueron a partir de políticas públicas, ¿no? Totalmente. Néstor, como recién te decía, fue quien reivindicó, primero y principal, tomándolo como una causa de Estado, Malvinas. Y no solamente eso, digamos, también reivindicó y nos puso
si querés llamarlo así, en valor a los veteranos de guerra. Néstor nos brindó salud, nos brindó trabajo, nos brindó una pensión honorífica. Hoy esa pensión le permite a ustedes tener un ingreso mensual de 61.713 pesos. Sí, que no es una fortuna, que no es una fortuna, hay que decir, pero les permite a ustedes tener una base de ingreso como para tener o poder acceder a una vida digna, cosas que antes no tenían, ¿no? No, nunca. Fíjate, desde el 82 al 2003 que asumió Néstor, en 2005 nos brindó esa pensión. Por eso. Digo, imagínate si no, yo estoy sin trabajo, esperando hace 4 años y medio que me salga la jubilación laboral en el IPS, y no sé, volvería nuevamente a vender en los trenes, que en cualquier momento, cuando pueda. Te tocó vender en los trenes, ¿no? Sí, yo cuando vine de Malvinas vine muy mal, y no solo, yo me fui de mi casa porque no quería perjudicarlos a mi viejo con mi situación anímica, y estuve viviendo como 3 meses arriba del tren Sarmiento, y ahí un día, imagínate que yo me despertaba, dormía en el Sarmiento, pedía plata y me despertaba para comprarme una cajita de vino en la estación de 11, me la tomaba y seguía durmiendo en el tren, hasta que un día me encontró un compañero, me llama Diego, un compañero de otra unidad, y me dijo: negro, ¿qué haces acá? Nada, le digo, estoy acá. Y me dijo: no, vení, vamos a la pensión, que allá estoy con 2 o 3 compañeros, me los nombró. Me dice: te pagamos la pensión y nosotros salimos a vender a la calle. Me dijo: vendemos unos diarios y con eso nos mantenemos. Entonces fui y ahí empecé a vender en los trenes, en los colectivos, desde banderitas hasta diarios y lo que pudiéramos vender con relación a Malvinas, ¿no? Y así estuvimos muchos años peleando la atención médica para nuestros compañeros. No podíamos permitir que alguien que haya peleado por la patria esté tirado en una sala de urgencia de un hospital sin atención médica, ¿no? Como debería haber tenido y debe tener siempre. Saúl, un abrazo grande. El primer proyecto de ley, la 23.109, me la recibió el recordado Chacho Jarolaski en la Cámara de Diputados de la Nación. Mirá vos. Un abrazo, Saúl. Gracias, Daniel. Todo mi cariño, querido amigo, y todo mi cariño para la mesa. Fuerte abrazo y ya nos veremos nuevamente. Ya nos vamos a ver nuevamente. Ya nos vamos a ver nuevamente, nos vamos a dar un abrazo, Saúl. Un abrazo, hermano. Gracias, Daniel. Gracias. Muchas gracias. Bueno. No sé, No, pero me aparte, quiebra este tema, boludo, en serio. Claro, porque es un tema que todavía, como vos decías, está abierto. Además, escuchás el relato y en términos personales, de historia de vida, biográficos, y en términos nacionales. Vos sabés que hubo está más, abierto en dos sentidos. Hubo más muertos posguerra que lo la dijo guerra. recién Saúl, 500 personas fallecidas en continente por estrés, posguerra, por suicidios exactamente. Y me produce un dolor muy grande eso, ¿no? Porque yo recuerdo lo que fue Malvinas y es muy vergonzante en términos colectivos también, ¿viste? Es lo que ha sucedido porque se ha vivido un proceso de desmalvinización. Sí, y no se vivió en todos lados igual. Vos, como yo, tuvimos la suerte, seguramente, yo viajé por todo el país, y cuando surgió el tema Malvinas, en alguna charla, en alguna reunión, no se vivió del mismo modo en Chaco, en Corrientes, en el Norte Grande, que en la ciudad de Buenos Aires, que en la Patagonia. O sea, Malvinas se vivió de distinta manera, y por eso la sensibilidad que Néstor Kirchner y Cristina tienen con el tema Malvinas, porque Santa Cruz formaba parte del Teatro de Operaciones. Para los santacruceños, para Tierra del Fuego, el tema Malvinas es presente absoluto, ¿eh? Vos vas a Ushuaia y encontrás un montón de referencias sobre Malvinas, sobre la ocupación británica en Malvinas. No es un tema del pasado, es un tema del presente. En Ushuaia, Tierra del Fuego, justamente tiene en su denominación, incluye a las Malvinas. En Santa Cruz es un tema, bueno, en Río Grande, que se hace la vigilia todos los años, hace un par de años que no se hace la vigilia, es una vigilia que lo que busca es justamente mantener en el presente no el recuerdo, sino el reclamo.
hay un reclamo soberano. Ahora, te pregunto, y es una pregunta retórica porque tengo alguna respuesta. Como bien decía Saúl, si fue una promesa de campaña revisar los acuerdos Fodador y Duncan, que hay que decir que es un acuerdo, en términos políticos clásicos, entreguista. Es un acuerdo entreguista, es un acuerdo firmado por la Cancillería Argentina y por la Cancillería Británica. ¿Por qué no se revisa el acuerdo Fodador y Duncan? Bueno, la explicación que yo encontré, viste, esta semana hubo un rumor, después desmentida por Cancillería, es que afectaría la continuidad jurídica en las relaciones con Gran Bretaña. Pero que hubo una exploración a ver si se podía acordar con Gran Bretaña una dilución del acuerdo Fodador y Duncan, y eso fue lo que detonó la declaración de Boris Johnson. Viste que hace un par de semanas Boris Johnson ratificó la presencia de Gran Bretaña y del Reino Unido en las Islas Malvinas. Esa exploración que se hizo desde la Cancillería Argentina para ver si se podía acordar una modificación del acuerdo Fodador y Duncan fue lo que derivó en esa respuesta, aparentemente, según lo que me cuentan a mí. Entonces, no quiere saber nada el Reino Unido de modificar ese acuerdo, que es un acuerdo muy desventajoso para la Argentina, Daniel, que firmó el gobierno de Macri y que en algún punto diluye el reclamo soberano. Es todo lo contrario a lo que difundió en su momento el gobierno de Macri, que era un gobierno que era un acuerdo que avanzaba en el reclamo soberano porque permitía la convivencia. No hay convivencia posible con el invasor. Estamos hablando de un gobierno extranjero que invade territorio nacional. Y eso es una política de Estado que, fíjate, como otras cosas, el gobierno de Macri violentó, ¿no? Una política de Estado que el gobierno de Macri violentó. 9:36, si quieren comunicarse con nosotros, al 11 56 57 9000, el teléfono habilitado para ustedes, los oyentes. Estamos aquí, estamos en vivo.